Mi nombre es, antes que nada, Helen Velázquez Guzmán. Hoy vamos a tener el curso de manejo y disposición de los residuos sólidos, considerando las etapas y procesos del plan para dicho proceso. Esto en cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería. Bien, entonces iniciamos con este curso. El propósito de este curso: compartir los conocimientos relacionados a la gestión integral de los residuos sólidos generados en la unidad minera, desde su generación hasta su disposición final. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos en la unidad minera, ¿no?, con respecto a estos residuos sólidos? ¿Qué es un residuo sólido? Aquí tenemos una definición. Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprende o tiene la intención o obligación de desprenderse. Bien, entonces, ¿qué nos indica ello? Toda actividad que el ser humano realiza, todo lo que hacemos, a eso me refiero, toda actividad que el ser humano realiza, actividades económicas, por ejemplo, generan residuos sólidos. Es más, nosotros como personas, ¿no?, hay un estudio que indica de que el ser humano, por cada día, ¿no?, por cada día nosotros generamos residuos entre 1 kilo y 1,5 kilos, ¿sí? Nos alimentamos, nos saciamos y generamos residuos sólidos, ¿sí? Entonces, toda actividad que el ser humano realiza va a generar residuos sólidos, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Para ser manejado, priorizando su valorización de los residuos y, en último de los casos, su disposición final. Asimismo, se considera aquellos que, siendo líquidos o gas, se encuentren contenidos en un recipiente, depósito para ser desechado. Entonces, generamos residuos sólidos, líquidos, gaseosos también nos indican. ¿Qué es lo que causan o producen estos residuos sólidos? Estos van a generar alteraciones al medio ambiente. Entonces, el medio ambiente básicamente es todo el entorno que nos rodea. Entonces, veamos cómo afecta o cómo altera estos residuos en la calidad de los suelos. Dice, alteración de la calidad de los suelos. Esta alteración ocurre a través de los diferentes elementos como son los lixiviados. Lixiviados es el percolado, ¿no? Sustancias líquidas, líquidos, productos de estos residuos sólidos, van percolando, ¿no?, un fluido, que se filtran a través del suelo, afectando la productividad del mismo y acabando con la microfauna. Entonces, esos líquidos, dice, se van introduciendo al suelo, ¿no? El suelo es la capa superficial de nuestra corteza, y van acabando con la microfauna. Y la microfauna son pequeños tipos de vida, por ejemplo, lombrices, bacterias, hongos, musgos, entre otros, ¿no? Entonces, esta microfauna es el que le da vida a los suelos, ¿no? Y así pues tenemos campos de cultivo, por ejemplo. Entonces, cuando acaban con esta microfauna, ¿qué es lo que va a producir? Pérdida de productividad del suelo. Se va a volver un suelo inerte, sin vida. Por lo tanto, es un suelo desértico, ¿no? Y así empieza la desertificación. De ese modo afecta a la calidad del suelo, ¿no? Y aquí vemos algunas fotos, ¿no?, de estos desechos que no han sido manejados correctamente y han sido arrojados, ¿no? Alteración de la calidad del aire. ¿De qué modo afecta a la calidad de aire, a nuestra atmósfera? La degradación de la materia orgánica presente en los residuos produce una mezcla de gases conocida como biogás. Por ejemplo, el metano, el CO2, son biogás, ¿no?, los cuales son reconocidos gases de efecto invernadero. Cuando dice gases de efecto invernadero, alguna vez en la ciudad donde ustedes viven, ¿no?, amaneció nublado, ¿no?, y cuando amanece nublado, la temperatura es un poco más agradable. Y esto más en la sierra, ¿no?
Cuando en la sierra, por ejemplo, amanece un cielo muy despejado, decimos que cae hielo, está helando, decimos, ¿no? Hace mucho más frío. Pues si amanece nublado, la temperatura es un poco más agradable. Eso mismo sucede. Estos gases de efecto invernadero se van acumulando en las partes altas de la atmósfera y van calentando todo el globo terráqueo, todo nuestro planeta. Entonces, por supuesto que hay muchas actividades que van a generar estos gases de efecto invernadero, ¿no? Muchas industrias en el mundo. Aquí en nuestro país, el parque automotor, ¿cuántos vehículos ya pasados de año y están generando estos gases de efecto invernadero? Y peor si quemamos, ¿no?, este tipo de residuos sólidos. A eso se refiere gases de efecto invernadero. Es una especie de colchón de gases que se va acumulando en las partes altas, ¿no? Y todo el calor que ingresa del sol, pues no lo deja salir, ¿no? ¿Qué más nos dice? Estos gases de efecto invernadero contribuyen al proceso de cambio climático. El globo terráqueo se va calentándose. Asimismo, la emisión de dioxinas y furanos. Estos son gases también, dioxinas y furanos. Estos producen daños a la salud. Daños a la salud, enfermedades respiratorias. Hay artículos que indican incluso que producen cáncer. Dioxinas y furanos, un tipo de gases. Entonces, estos gases son producto de la quema no controlada de residuos, causante de enfermedades respiratorias, contribuye al deterioro de la calidad de aire. Entonces, lo peor que podemos hacer es quemar. Eso es lo peor. Alteración de la calidad de los recursos hídricos. Fíjense que hablando de la unidad minera, generalmente las unidades mineras pues se encuentran en las zonas altas, en la cordillera, ¿no? Y estamos en cabeceras de cuenca. Cuando digo cabeceras de cuenca es que de las partes altas nacen los manantiales y ahí van sumándose a los ríos, de estas lagunas, manantiales, ríos, ¿no? A eso decimos cabecera de cuenca. Entonces, a partir de estas zonas altas es donde van a nacer las fuentes, ¿no? Fuentes hídricas, agua. Bien, entonces, ¿de qué modo afecta? Dice, alteración negativa de la calidad de los cuerpos de agua debido al arrojo de residuos sólidos en los cuerpos de agua. Degradación de la materia orgánica cerca de los cuerpos de agua y otros, ¿no?, como vemos en las imágenes. Hay un estudio que indica, ¿no?, de unos ambientalistas de que si no hacemos nada, para el año 2050 nos indica que va a haber más plásticos, más residuos sólidos que peces en nuestros océanos, en nuestros mares. Entonces, nosotros que estamos ahí arriba debemos cuidar pues, estos manantiales, las lagunas, no contaminarlos básicamente. Alteración negativa del recurso paisajístico. Dice, la constante presencia de la basura en lugares expuestos causa un deterioro al paisaje, afectando la salud humana, ya que este genera, dice, fíjese qué cosa genera estos residuos, estrés, dolor de cabeza. Hace un momento hablamos de las dioxinas y furanos, que son un tipo de gas que se generan, ¿no?, a causa de estos residuos sólidos. Eso es lo que nos va a causar pues, malestares, ¿no?, a la salud. Problemas psicológicos, trastornos de atención, disminución de la eficiencia laboral también, fíjense, mal humor. Entonces, tenemos el Ministerio de Ambiente, esto fue desde el año 2008. Sí se ha avanzado bastante en realidad, hay muchas ciudades que ya disponen correctamente. Hay muchas ciudades, por ejemplo, cuentan con rellenos sanitarios, plantas de tratamientos de aguas residuales. Estamos avanzando. Sin embargo, aún vemos en las ciudades, pues, falta de conciencia. Tal vez por los mismos gobernadores, tal vez por la misma población, ¿no?, que seguimos, ¿no? Digo, no seguimos porque incluye a toda la población, que todavía hay un sector, ¿no?, que todavía sigue disponiendo mal de sus residuos sólidos. Por ejemplo, aquí vemos residuos sólidos en esta ciudad capital, Lima, ¿no? Estas son las ciudades
principales que están alrededor de nuestra unidad minera. La ciudad capital, Lima. La ciudad de Cerro de Pasco, bastante cercana a nuestra unidad minera. La ciudad de Huánuco. La ciudad de Huancayo, fíjense. Bien. Riesgos de estos residuos sólidos para la salud. Hay riesgos directos, ¿no?, ocasionados por el contacto directo de estos residuos, ¿no? Entonces, en los residuos hay sólidos, líquidos, gaseosos, un contacto con sustancias químicas, ¿no?, en estos residuos. Nos pueden causar daños, ¿no?, o problemas a la salud directos. O también hay riesgos indirectos, fíjese, riesgos indirectos, aumento de vectores que pueden transmitir enfermedades a la población. Vector es transmisor, ¿no? Vector, por ejemplo, un vector, aquí, la rata, vuelvo a repetir, vectores son los que transmiten las enfermedades, ¿no? Vector es transmisor, ¿no? Por ejemplo, las ratas, ¿no?, generalmente van a estar en estos sitios donde hay basura, residuos sólidos que no han sido manejados correctamente. Las ratas, mediante mordiscos o mediante sus heces u orinas, pueden transmitir estas enfermedades: peste bubónica, tifus murino, leptospirosis. Las pulgas, ¿no?, las pulgas, mediante sus picaduras pueden transmitir también peste bubónica, tifus. Las arañas, ¿no?, estos insectos, también mediante mordeduras pueden transmitir malestar general, espasmos, contracciones generales. Sigamos viendo, más vectores, ¿no?, o transmisores. Los piojos, mediante sus picaduras, pueden transmitir estas enfermedades: tifo exantemático, fiebre. Las moscas, ¿no?, mediante vía mecánica, en sus alas, en sus patas, en su cuerpo, pues llevan gérmenes, bacterias, y estas moscas nos pueden transmitir, ¿no?, fiebre tifoidea, y de cólera, amebiasis, disentería, enfermedades. Mosquitos, ¿no?, otro vector. Mediante las picaduras, los mosquitos pueden transmitir malaria, paludismo, fiebre amarilla, dengue, el Zika también. Las cucarachas, ¿no?, pueden transmitir vía mecánica, igual que las moscas, en sus patas, ¿no?, en su cuerpo, fiebre tifoidea, cólera, giardiasis, ¿no? Los cerdos, ¿no?, si bien es cierto, se come la carne del cerdo, pero hay que saber la procedencia de las carnes de cerdos, ¿no? Si es carne de un cerdo que se ha criado, pues, en estos ambientes donde hay residuos sólidos, como basuras, ¿no?, como veíamos en las imágenes, este tipo de cerdos pueden, ¿no?, transmitir, ¿no?, ingestión de carne contaminada por heces puede transmitirnos cisticercosis, toxoplasmosis, la triquinosis, la triquina, ¿no?, bastante conocida. Las aves, mediante sus heces, toxoplasmosis, que son una especie de... Los toxoplasmosis son pequeños, microscópicos, parásitos, ¿no?, que nos causan malestar. ¿Cuánto tarda en degradarse los residuos que tiramos al ambiente? De repente algún irresponsable por ahí, ¿no?, alguien que no tenga conciencia y bota un residuo sólido ahí a la intemperie, al medio ambiente. ¿Cuánto tarda en degradarse? ¿Cuántos años? Fíjese, un papel suave en la intemperie se va a degradar en 3 meses. Son tiempos estimados, calculados por especialistas. Las cáscaras de fruta, ¿cuánto tiempo tardan en degradarse? Alrededor de 6 meses. Un papel, ¿no?, periódico, los papeles, cartones que conocemos, ¿cuánto tarda en degradarse allí en el ambiente, a la intemperie? 1 año. 1 año. Algunos fumadores, por ahí pueden aventar colillas de cigarro, ¿no? Las colillas de cigarro, ¿cuánto tiempo tardan? 2 años en degradarse allí en el ambiente. Chicle, 5 años. Latas, fíjese, latas, ¿no?,
aquí damos una lata de bebida, de 10 a 100 años, de 10 a 100 años, dependiendo de qué metal va a ser. Por ejemplo, el metal, el hierro o fierro, si no está recubierto por alguna sustancia o no tiene una aleación especial, el hierro pues va a degradarse en menor tiempo. Es bastante afín a oxidarse. Fíjese que las latas de estas bebidas, ¿no? Bebidas en latas que vienen, ¿no? Algunas veces cerveza también, ¿no? Eso, ¿no? Vienen en latas de aluminio. El aluminio es un metal bastante especial, ¿no? Siempre decimos que los metales se oxidan, sí, su afinidad de los metales es oxidarse. Hay un metal que no se oxida, el oro, ¿no? Ese es un metal muy valioso, hermoso, el oro, ¿no? Ese no se oxida. Pero el aluminio, cuando el aluminio está nuevo, digamos, está ahí impecable, tiene un brillo muy bonito, pero pasa el tiempo, se opaca. Esa opacidad, ¿no? Es una película de alúmina, o sea, se oxidó y esa película evita de que el oxígeno del ambiente siga oxidando al metal. Entonces forma una capa y evita que se oxide. La oxidación es lentísima, por eso llegan a oxidarse hasta 100 años el aluminio. Hasta 100 años. Las bolsas plásticas, bastante conocidas en estas, digamos, últimas décadas, bastante uso le hemos dado a los plásticos, en todo sentido. Fíjese, su tiempo de degradación, de 100 a 1000 años, va a depender del grado del polietileno, ¿no? Hay polietilenos de baja densidad, polietilenos de alta densidad. Polietileno es el nombre, digamos, científico de los plásticos, ¿no? Polietilenos de baja densidad, polietilenos de alta densidad, ¿no? De 100 a 1000 años. Las tarjetas telefónicas, 1000 años, son polietilenos de alta densidad. Fíjese este material, los vidrios, ¿no? Hay platos, vasos, botellas de vidrios, lunas rotas. ¿Cuánto tiempo demora en el ambiente? 4000 años. Entonces, si no hacemos una correcta disposición, una segregación de estos residuos, pues el planeta se va a ir contaminando, llenándose de estos desechos. ¿Y qué hogar le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué hogar le dejamos a nuestras generaciones? Digo hogar porque el planeta es uno solo, es un solo hogar. No hay más planetas en el universo. Bien, vamos a ver la normativa legal de nuestro país, ¿ya? ¿Qué nos indica las leyes, las normas en nuestro país? Normas legales. En nuestro país tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el decreto legislativo número 1278. Este es digamos, la norma principal que tenemos en nuestro país. También tenemos el reglamento de la ley, ¿no? El decreto supremo 014-2017, el reglamento de la ley 1278. La ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 también menciona, ¿no?, con respecto a los residuos sólidos. Nuestro reglamento de minería, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, también hace mención sobre las disposiciones de los residuos sólidos. Ley que regula en el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, la ley 28256. El reglamento nacional de gestión y manejo de los residuos sólidos, de los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no?, los residuos RAE más conocido. La norma técnica peruana del código de colores para el almacenamiento de residuos. Esto también lo indica en nuestro reglamento de minería en el anexo 17. La NTP 900.058, ¿no?, nos indica los distintos colores de recipientes o tachos para poder segregarlos. Sigamos viendo normas legales. Aquí tenemos el decreto legislativo 1278 del Ministerio del Ambiente. En su artículo 15 indica: el Ministerio del Ambiente es el ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, la máxima autoridad
es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Esto desde el 2008. Antes no teníamos un ministerio, ¿no? Fue creado desde el 2008, este es el máximo ente rector, ¿no? En temas de gestión de manejo de residuos sólidos. La UEFA, aquí está la UEFA, ¿no? Bastante conocido. La UEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. En el decreto legislativo 1278, en su artículo 16, indica: la UEFA es el ente encargado de realizar la supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos sólidos a titulares de infraestructuras, empresas operadoras de residuos sólidos y titulares mineros y demás. Entonces, siempre tenemos la fiscalización, siempre nos visita la UEFA, personal de UEFA, para ver cómo estamos realizando nuestro manejo, cómo hacemos la gestión de estos residuos sólidos en la unidad minera. Sigamos viendo el decreto legislativo 1278. En su artículo 14 indica ya definición de esta norma legal, ¿no? Porque hace un momento hemos visto otra definición, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el artículo 14 de este decreto legislativo 1278? ¿No? Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, la siguiente operación o proceso. Entonces, en esta ley nos indica residuos sólidos son todo aquello que es sólido o semisólido. Semisólido. Por ejemplo, algo de líquido puede tener, sólido o semisólido. ¿Bien? Entonces, esta ley indica que todo titular, en este caso titular minero, ¿no?, está obligado a gestionar, segregar, disponer es segregar, ¿no?, clasificar los residuos sólidos, cumpliendo los siguientes procesos. Uno, minimizar, ¿no?, minimizar el uso, o sea, los materiales, por ejemplo, insumos químicos, todas las cosas que utilizamos en la unidad minera debe ser lo óptimo, lo necesario, minimizar. Segregación es los residuos, clasificarlos. También podemos reaprovechar su almacenamiento correcto en esos almacenes temporales, ¿no? Recolección, comercialización. Hoy en día hay empresas comercializadoras de residuos sólidos, su transporte, tratamiento, transferencia y disposición final de estos residuos sólidos, con la finalidad de evitar impactos al medio ambiente, con la finalidad de no alterar, ¿no?, la calidad de aire, agua, suelo. En el artículo 17 de este decreto legislativo 1278 hace mención a la SENACE. ¿Qué es la SENACE? Dice, aquí nos indica: la SENACE es el ente encargado de evaluar los estudios ambientales de inversión pública o privada de infraestructuras de residuos de gestión municipal, de gestión no municipal y mixtas, de proyectos de recuperación o reconversión de áreas degradadas, entre otros. Entonces, ¿cuál es la importancia de la SENACE? Antes de 1997, ¿no?, en el país no había normas ambientales, o si habían, muy escasas, ¿no? Entonces, del año 1997, empezaron los PAMAS, ¿no?, programas de adecuamiento, de manejo ambiental, ¿no? Entonces, a partir de esos años, 97 hacia adelante, ya cuando se empezaba con un proyecto minero nuevo, ¿no?, ya exigían estudios de impacto ambiental. Hoy en día bastante conocido. Si una mina va a empezar a operar, tiene que tener aprobado el estudio de impacto ambiental. ¿Y quién es el ente encargado de revisar, fiscalizar, reevaluar, aprobar ese estudio de impacto ambiental? Pues aquí tenemos a la SENACE. Este es el ente encargado de evaluar esos estudios, ¿no? Manejo y disposición de residuos sólidos. Lo que estamos viendo en esta imagen
Lo vamos a encontrar en el anexo 17 de nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional. Esto en cumplimiento a la norma técnica peruana NTP 900.058 del 2019, el cual indica o nos da estos siete tipos de recipientes de colores distintos para poder segregar o disponer los residuos sólidos. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan estos, o cómo vamos a clasificar nuestros residuos sólidos que generamos. Fíjese aquí adelante, usted está viendo 4 cilindros. Vamos a decirle cilindro, tachos, recipientes también puede ser. Yo le voy a decir cilindro. Estamos viendo 4 recipientes, ahí está. Aquí dice reciclables, los 4 de adelante, reciclables. Y ustedes pueden ver, tienen unos símbolos, esas flechitas de reciclaje. Importante poner las señalizaciones correctamente. Entonces, el tacho de color amarillo, ¿qué significa? Y dice metales. Aquí podemos disponer todo tipo de metales. Pernos, clavos, puercas, arandelas, de mina, puede ser split sets, mallas, de un taller de mantenimiento, decía, ¿no? Tuercas, arandelas, pernos, ¿no? Todo tipo de metales, ¿ya? Hay una condición para que sean reciclables. ¿Cuál es esa condición? Que todos estos residuos de estos 4 cilindros que vemos adelante deben ser residuos que estén libres de contaminantes químicos o contaminantes biológicos también, libre de contaminantes. Con esto estoy indicando que deben estar limpios en realidad. No digo limpio, impecable, no, sino limpio de sustancias químicas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el color de amarillo van todo tipo de metales. Por ejemplo, ¿qué metal no puede ir? Imagínese que usted encuentre una lata de pintura, una lata de barniz, o un recipiente que ha contenido sustancia química. Por ejemplo, la lata de pintura. Como tiene pintura, y la pintura es una sustancia química, no podríamos disponer en este tacho de color amarillo. Eso tendríamos que llevarlo al tacho de color rojo. Entonces, esa es la condición, libre de contaminantes. El tacho de color plomo, aquí nos dice vidrios, todo tipo de vidrios, envases de vidrios, de platos, vasos, botellas de vidrio, lunas rotas. Lo mismo indica, tienen que estar libres de contaminantes. Por ejemplo, hay un vidrio, los tubos de fluorescente o esos focos incandescentes que en su interior llevan gases. El tubo de fluorescente llevan gases de neón, gases de argón, gases de mercurio. Este último, el gas de mercurio, es el venenoso. Entonces, esos tubos de fluorescente o focos incandescentes que llevan gases, sin romperlos, lo llevamos y lo disponemos en el tacho de color rojo. Entonces, veamos el tacho de color azul. Dice papeles y cartones. Entonces, del mismo modo, todo tipo de papeles como periódicos, revistas, folletos, catálogos, que estén libres de contaminantes. Imagínense un pedazo de cartón, una caja, que esté impregnado, manchado de aceite, de un hidrocarburo o de una grasa. No, ya está contaminado. Ese tipo de papeles, cartones que están contaminados con aceites, hidrocarburos, lo llevamos al tacho de color rojo. Hay una excepción también, ¿no? Las cajas de explosivos, esos tienen un procedimiento particular, cómo se elimina, excepto cajas de explosivos. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran un papel lleno de barro, lodo, tampoco, ese tipo de papel tampoco no es reciclable. Un papel lleno de lodos, empapado ahí, sucio, eso lo llevamos al tacho de color negro, no aprovechable. Pasamos al tacho de color blanco, dice plásticos. No todos los plásticos se reciclan, no todos. Por ejemplo, ¿qué plásticos no se reciclan? Los plásticos de baja densidad, polietilenos de baja densidad, por ejemplo. Esos plásticos delgaditos, esos son polietilenos de baja densidad, plásticos delgaditos. Por ejemplo, la envoltura de una galleta, de un dulce,
de un chocolate, esos plastiquitos de baja densidad, esos los depositamos en el tacho de color negro. Bien, entonces solamente plásticos reciclables, cuando digo reciclables, de cierta densidad, ¿no? De alta densidad. Por ejemplo, botellas de gaseosa, botellas de yogur, botellas de detergente, shampoos, botellas de talco. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los residuos reciclables. Reciclable significa que le vamos a dar un segundo uso. Entonces, solamente aquellos que estén libres de contaminantes. Bien, ahora veamos el tacho de color marrón. Aquí nos dice residuos orgánicos. ¿Qué cosa es orgánico? ¿Por qué hablamos orgánicos? Orgánicos decimos porque viene de organismos. ¿Y qué cosa es un organismo? Organismo es algo que tiene vida, vida animal o vida vegetal. Por ejemplo, tal vez hoy alguien almorzó un arroz con pollo, ¿no? Arroz con pollo, quedó satisfecho y dejó un pedazo de carne de pollo. O alguien, pescado, ¿no? Pedazo de carne es un residuo orgánico porque antes tenía vida, vida animal. O alguien dejó cáscara, cáscara de plátano, cáscara de una naranja o de alguna fruta, ¿no? Dejó residuos orgánicos. Antes tenían vida, vida vegetal. O alguien hizo limpieza de su jardín, hojas secas, poda, malezas. Entonces a este tacho de color marrón van todos los residuos que anteriormente tenían vida animal o vida vegetal. El tacho de color rojo dice peligrosos. En residuos sólidos, peligroso es todo aquello que representa riesgos a la salud o riesgos al medio ambiente. ¿Ya? Eso es peligroso. Aquellos que representan riesgos a la salud o riesgos al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vemos acá baterías, pilas, cartuchos de tinta de tóner, envases de reactivos químicos, fluorescentes, filtros. El tacho de color negro, aquí dice no aprovechables. Aquí hay una regla. ¿Cuál es esa regla? ¿A quiénes depositamos o disponemos en este tacho de color negro? La regla es el siguiente. Aquí se disponen todos aquellos que no sean reciclables, que no se puedan reciclar, todos aquellos que no sean orgánicos y que no sean peligrosos, que no representen riesgos a la salud y al medio ambiente. Todos ellos van a ese tacho de color negro. Nuevamente, al tacho de color negro depositamos todos aquellos que no son reciclables, que no sean orgánicos y que no sean peligrosos. Ejemplo, restos de limpieza de la casa, trapos de limpieza, cuerda en desuso, envolturas de golosinas. Entonces, eso es lo que nos indica esta norma técnica peruana 900.058. Y también lo vamos a encontrar en el anexo 17 de nuestro reglamento. Bien, entonces, con esas explicaciones ya tenemos más fácil, ¿no?, de cómo disponemos los residuos sólidos, ¿no? Y aquí estamos viendo nuevamente los residuos metálicos. Vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, latas de café, Milo, leche, gaseosa, cerveza, envases de conservas de pescado, fruta, verduras. Todos esos envases deben estar totalmente vacíos y sin agua, sin agua. ¿Qué más dice? Fragmentos de metal de fierro, acero, chatarra en general, restos de cables eléctricos, ya todo tipo de metales, ya lo mencioné. El tacho de color plomo, estamos ampliando nada más quiénes van. Botellas de vidrio, gaseosas de jugo, cerveza, vinagre, envases de conservas, alimentos, mostaza, mayonesa, colonias de vidrio, perfumes. Del mismo modo, tienen que estar vacíos, sin el líquido, sin agua, ya vacíos. El tacho de color azul también vamos a recordar nuevamente. Papeles bond, papel de color, sobres, hojas de cuadernos, periódicos, revistas, folletos, catálogos, cajas de cartón, Tetra Pak, leche, ¿no? Que estén vacíos, ¿no? De leche, de jugos. Aquí, ¿no? Nos dice, no se considera las cajas de explosivos y o productos químicos.
Las cajas de explosivos, pues contamos con procedimientos de cómo se destruyen, ¿no? Eso ya netamente para el personal que está involucrado con el manejo de explosivos, ¿no? El tacho de color blanco, residuos de plásticos, ¿no? Aquí nos indica, ¿no? Botellas de plástico, de gaseosas, aguas, aceite, vinagre, todo lo que tenga que ver plástico, ¿no? Polietilenos de alta densidad. Envases de yogur, leche, shampoo, cremas, talco, lociones. Del mismo modo, tienen que estar vacíos, sin contenido, ¿no? Si tenía leche, si tenía yogur, si tenía shampoo, tenemos que vaciarlos, vacíos, ¿no? El tacho de residuos orgánicos, ya lo decía, ¿no? Todo aquello residuo que antes tenía vida animal o vida vegetal, ¿no? Restos de alimentos crudos o cocidos, cáscara de frutas, resto de carnes, embutidos, filtro de infusión, ¿no? Té, anís, manzanilla, malezas, tallos, jardinería. No verter papeles, servilletas ni bolsas de plástico, ¿eh? Entonces evitar solamente residuos que tenían vida animal o vida vegetal. El tacho de color negro, no aprovechables. La regla decía, ¿no? Todos aquellos que no están ya dentro de los 7 que hemos visto. Residuos de sanitarios y de aseo personal, de los servicios higiénicos, todos esos residuos. Restos de la limpieza de oficinas, campamentos y comedores, tales como colillas de cigarro, trapos de limpieza, servilletas, envolturas de galletas y productos de alimentos, entre otros. Utensilios rotos, platos, tazas, ¿no? Esto básicamente de porcelanas o esos cerámicos, ¿no? Porque si fuesen de vidrio hay un tacho, ¿no? Tacho especial. El tupper Tecnopor también va a este tacho de color negro. Residuos peligrosos. En cada ambiente, en la unidad minera, en cada ambiente va a generar sus propios residuos sólidos. Por ejemplo, en centros médicos, ¿no? Los residuos contaminados, en este caso biocontaminados, con sustancias biológicas, utilizamos el tacho de color rojo, pero hay que asignarle este símbolo, ¿no? Vemos aquí al costado, en el lado derecho, este es el símbolo de peligro biológico, peligro biológico, ¿no? Le asignamos este símbolo y ya se convierte en un tacho para residuos biocontaminados, ¿no? Con este símbolo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos depositar ahí? Muestras de laboratorio médico, vacunas vencidas, bolsas con contenido de sangre, de pacientes, suero, plasma, elementos punzocortantes como agujas hipodérmicas, jeringas, bisturís, residuos de alimentos cocidos o crudos de los pacientes. Residuos peligrosos que generan los almacenes y talleres, ¿no? Básicamente inflamables, residuos inflamables, ¿no? Y aquí vemos el símbolo también, ¿no? Podemos señalizar, mejor aún, ¿no? Colocamos esta señal en estos tachos y mejor aún, inflamables. Por ejemplo, ahí papeles y cartones impregnados con aceite y hidrocarburos, tierra contaminada por aceites, latas de pintura y spray, bolsas de plástico, sacos de poliyute con aceites, grasas, aceites residuales, filtros de aceite y filtros de hidrocarburos, trapos industriales con aceites y grasas. Residuos peligrosos, ¿no? Que se generan en planta concentradora, laboratorio químico. Básicamente ahí vamos a generar residuos tóxicos, venenosos, ¿no? Y asignamos este símbolo, ¿no? Y así mucho mejor. Por ejemplo, en tóxicos, sacos de polipropileno de insumos químicos, ¿no? Planta, bolsas de plásticos e insumos químicos, bolsas de papel de cemento, cilindros metálicos de insumos químicos, latas de cianuro, aceites de pino, mix, aceite combustible, bastante reactivo químico usados en la flotación, ¿no? Básicamente, flotación de los minerales, ¿no? Cilindros de plástico de insumos químicos, copelas, crisoles, esto en laboratorio químico, restos de madera con presencia de mineral, filtros de aceite. Y algunos residuos especiales, ¿no? Aquí estamos viendo residuos especiales. Por ejemplo, los RAE, ¿no? Residuo de aparatos eléctricos y electrónicos.
Estos son considerados también peligrosos, ya que en esos circuitos, cuando lo usamos, ¿no? Porque están muy bien armados, no tenemos contacto. Pero ya cuando se convierte en un residuo, así como vemos en esta imagen, están destapados, descubiertos, vamos a ver esos circuitos. En esos circuitos vamos a encontrar aleaciones, ¿no? Hay aleaciones de cadmio, litio, mercurio, elementos que son peligrosos a la salud. Por eso son considerados también peligros. Ejemplo, cartuchos de tóner de impresoras, piezas de computadoras, piezas de electrodomésticos, ¿no? Son considerados también peligros. Y los tubos de fluorescente ya lo indicaba, ¿no? Porque estos llevan en su interior gases, gases de neón, gases de argón, gases de mercurio, ¿no? No solamente los fluorescentes. Hay unos focos que en su interior llevan gases, ¿no? Focos incandescentes. Las pilas, ¿no? Las pilas son consideradas peligrosas porque llevan litio, mercurio, ¿no? Metales, ¿no? Metales peligrosos. Etapas y procesos de manejo y disposición de residuos sólidos. Bien, entonces, con estas indicaciones debemos realizar un manejo adecuado, una segregación adecuada. Cuando digo segregación es a cuál de los tachos usted va a disponer esos residuos sólidos, ¿no? Correctamente. Acá tenemos el color amarillo, azul, plomo, blanco. Una vez que estén segregados, una etapa va a ser esos almacenes temporales o patios de reciclaje, ¿no? Como vemos en la imagen, ya para cada tipo, ¿no? Hay papeles, metales, madera. Los no aprovechables, ¿no? Los disponemos en estos rellenos sanitarios. Por ejemplo, de los residuos orgánicos podemos aprovechar el abono orgánico. De los lixiviados, esa es la percolación, también son abonos orgánicos, ¿no? Ya estamos aprovechando. Almacén temporal de residuos peligrosos. En este caso estamos viendo los hidrocarburos, ¿no? Todos esos residuos de aceites, de grasas que se utilizan en los talleres, ¿no? En los mantenimiento de equipos. Aquí vemos el tanque de disposición de aceite usado, ¿no? Entonces hoy en día con estas normas legales de medio ambiente pues ya no contaminamos, ¿no? Cuidamos nuestra calidad de suelo, la calidad de agua. ¿Qué sucedía en décadas pasadas? En décadas pasadas. ¿Alguna vez usted ha escuchado alguna persona que tal vez no tiene relación con la actividad minera? Yo personalmente sí. Y alguna vez he escuchado personas decir, no, la mina contamina. Eso es por desconocimiento. Hoy en día las empresas mineras hacen su manejo adecuado, su gestión adecuada de manejo de residuos sólidos. Sin embargo, hay un desconocimiento y todavía por ahí escucho a algunas personas que dicen, la mina contamina. Posiblemente en décadas muy pasadas, sí. Antes de que existan estas normas ambientales, no se manejaba correctamente y tal vez eso es que todavía algunos siguen indicando que la mina contamina. Por ejemplo, aquí vemos el tanque de disposición de aceite usado. ¿Qué pasaba antes cuando no había normas legales? Muchos de esos residuos, de estos aceites, pues lo dejaban a la intemperie, llovía y llegaban a las lagunas o manantiales. Y en efecto, ¿no? Este aceite es bastante contaminante. Cuando llega a fuentes de agua, el aceite hace una película encima del agua. ¿Alguna vez usted vio aceite por ahí, por accidente tal vez? O en la casa, cuando cocinamos, ¿no? Cuando cocinamos, eche agua, digamos, a un alimento. El aceite va a flotar, ¿no? Por su densidad. Entonces forma una película y este aceite evita de que esas fuentes de agua se oxigenen. Se oxigenen, porque está formando una película. No deja que el oxígeno interactúe con el agua. Entonces, de ese modo, afecta a la fauna microbiana de estas fuentes de agua, ¿no? Matando todo tipo de vida microscópica en las fuentes de agua. Entonces, aquí, pues, evitamos de que ello suceda, ¿no? Con estos tanques de disposición de aceite usado. Esto me llama la atención porque tuve la oportunidad de trabajar en una planta de tratamiento de aguas residuales
Y cuando uno está en estas plantas, pues uno puede ver la cantidad de aceite doméstico, ¿sí? En una cocina, una ama de casa por ahí hace una fritura y el resto que hacen generalmente echan al lavadero, ¿no? ¿no? Y esto llega a los desagües. Imagínense cuánto aceite llega al mar, evitando de que el mar se esté oxigenando y en el océano tenemos vida de peces. Entonces, importante, ¿no? Nuestro manejo para cada tipo de residuo sólido en nuestra unidad minera. Y como disposición final, aquí vemos, ¿no? Hay empresas de comercialización, ¿no? Para reciclaje de estos residuos sólidos. Se comercializa. Disposición final, empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos en rellenos sanitarios y de seguridad. Entonces, ellos ven toda esta parte final, ¿no? Las empresas operadores de residuos sólidos. ¿Dónde deben almacenarse los residuos sólidos? Allí vemos la primera fase, ¿no? Zona de almacenamiento primario, zona de almacenamiento intermedio y luego ya llevar a los almacenes temporales y luego a su disposición final, ¿no? Rellenos sanitarios, reciclaje, reutilización. Nuevamente estamos viendo el almacenamiento de aceites usados, disposición de residuos de construcción o desmontes, ¿ven? Las desmonteras también son evaluados por el área de medio ambiente, ¿no? Que no generen pues, residuos líquidos, generadores de aguas ácidas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos evalúan correctamente a generar o no generar algún tipo de líquido contaminante. Si no fuese así, pues ahí tenemos nuestros desmonteras. Iniciativas ambientales. En nuestra empresa, Pan American Silver, ahí están las iniciativas ambientales. Muchos de estos residuos sólidos que se reciclan, tales como los papeles, pues se donan, por ejemplo, a esta organización de Aniquem, de niños quemados. Estamos apoyando a ellos también. Y recordemos, ¿no? Solo para recordar que todo tercer sábado del mes de septiembre, el tercer sábado del mes de septiembre, es el día de la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, tomar conciencia. No solamente un día, debemos tomar conciencia todos los años. Y algunas iniciativas ambientales más, ¿no? Por ejemplo, aquí en Pan American Silver fomentamos conciencia ciudadana por un planeta limpio. Y recordemos, nuevamente vuelvo a indicar, tenemos un hogar gigantesco, ese es el planeta Tierra, todos vivimos en él. ¿Qué hogar, qué planeta deseamos dejarle a nuestros hijos, nietos, a las generaciones que vienen? Entonces, vuelvo a indicar, no hay un planeta con vida. Habrá muchos planetas en el universo, ¿no? Pero por los científicos que hayan identificado un planeta donde pueda haber vida, no hay. En este momento, en el universo, el único lugar donde hay vida es nuestra Tierra, es nuestro único planeta. Entonces, cuidemos, no contaminemos. Los tachos están hechos para mis desechos, ¿eh? Entonces utilicemos correctamente cada tacho, ¿no? Denos un tiempito, no estoy apurado, no. Denos un tiempito de segregar correctamente, ¿no? Clasificamos correctamente los residuos, vamos y lo disponemos al tacho adecuado. No nos va a quitar mucho tiempo. Bien, entonces con estas recomendaciones y los temas que hemos visto en este curso, ¿cuál es tu compromiso? ¿Cuál es su compromiso de usted de hoy en adelante? Entonces, cuidemos. Y también enseñemos, no solamente en la unidad minera, enseñemos a nuestros hijos, ¿no? A cuidar este medio ambiente. Hemos llegado al final de este curso. Conmigo, hasta la próxima oportunidad. Cuídense.